¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Periodistas. Un gusto, Mariana Corradini. Buenas noches, Paula, buenas noches. Renovando el compromiso de estar al aire en UniTV y en este caso para hablar de la salud pública, hemos invitado a nuestros estudios, a periodistas, a la directora del Hospital Regional Pasteur, Lili Abrán. ¿Cómo estás? Bien. Un placer. Igualmente. Darío Quinodós, también el subdirector de nuestro hospital, porque es un tema que está en agenda, la cuestión de dos situaciones que tienen que ver con COVID y dengue, ¿no? En un contexto social, económico y de crisis también en nuestro país que nos está haciendo tomar algunas medidas. ¿Cuáles son las que se han tomado en estos dos temas en particular? Bien. Le pasamos la palabra al doctor Quinodós, que es el especialista, es infectólogo, aparte de... Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Sí, son como dos temas diferentes, que son dos problemas muy actuales. Bueno, COVID no hace falta profundizar mucho en relación a pensar lo que pasamos con la pandemia. Y claramente, digamos, durante el transcurso de la pandemia ya sabíamos, por otras pandemias y por estudios epidemiológicos, que no iba a desaparecer. Es decir, que permanentemente el virus va a convivir con nosotros, como el virus de la gripe, ocasionando algunos brotes esporádicos. Hace poquito, en las semanas previas, hemos tenido un incremento de brotes. De hecho, todos nosotros hemos conocido gente que estuvo cursando COVID, claramente con una característica clínica mucho menor, una enfermedad mucho más leve, gracias a la vacuna, a la cantidad de población que se vacunó y a la gente que se vacunó. Hay un poco de relajamiento en relación a la cantidad de dosis de vacuna y la gente no tiene muy en claro los esquemas. Cada vez que nosotros decimos públicamente que hay que vacunarse y que hay que ponerse todas las dosis completas y los refuerzos anuales o semestrales de acuerdo al grupo poblacional al que uno pertenezca, bueno, como que yo por ahí voy a algún lugar, no, bueno, todo bien, pero yo no me quiero vacunar más, no me vacuno más, no me vacuno más. Más de 50 nos vacunamos. Más de todos, en realidad. Sí, pero más de 50 personas con alguna enfermedad de base, personal de salud, todo lo que son considerados población esencial es un refuerzo cada 6 meses. Sí. Y el resto de la población es un refuerzo anual, como la vacuna ¿Por qué nos habremos antigripal. relajado con la vacunación? En su momento eran colas y colas y ahora parece... Bueno, la vacuna vino, inició su camino rodeada de una polémica, si ustedes se acuerdan, con muchas dudas, con movimientos antivacunas muy fuertes, con distintos tipos de vacunas, no en una vacuna nueva, y empezó, digamos, con una carga, con un prejuicio poblacional grande hacia la vacuna. Después eso se fue masificando, la vacunación se masificó, fue lo que permitió controlar la pandemia, la cantidad de gente que se infectó, más las vacunas. Y bueno, después, si ustedes se ponen a mirar, tampoco por ahí las coberturas de la vacuna antigripal son las ideales, ¿no? Si bien hay una cobertura poblacional grande, siempre en vacuna estamos un poco más cortos que lo que realmente es necesario. Y como que la gente ya no quiere saber más nada de COVID, ¿no? O sea, como que nadie se quiere vacunar, hay muchas dudas en relación a los efectos secundarios. Entonces, bueno, ¿para qué me voy a vacunar si yo estoy bien así? Los casos ahora son todos leves. Bueno, y de vez en cuando tenemos un caso más grave, pero es muy esporádico, es muy poco frecuente. Hoy, con la vacuna, la enfermedad está absolutamente controlada en cuanto a su potencial gravedad, pero hay que darse el esquema completo. ¿Y el dengue? El dengue, la vacuna es cara, porque no está dentro del calendario. Sí, la vacuna del dengue es cara, el dengue es una enfermedad diferente, es una enfermedad que está empezando y que probablemente en nuestro país se transforme en una endemia, es decir, que tengamos para siempre dengue, ¿no? Claramente era un problema en las provincias del norte, en Argentina, y luego fue bajando y hoy ya nuestra provincia tiene casos y en situación de brote, y seguramente el dengue nos va a acompañar de ahora en adelante. La vacuna del dengue es una vacuna que tiene una utilidad fundamental en aquellas personas que ya han tenido dengue, ya que la segunda infección suele ser más grave que la primera, y también en las personas que no han tenido nunca y se quieren vacunar, se pueden vacunar. A partir de los 4 años es una vacuna virus vivos atenuado, está contraindicada en personas que tienen alguna enfermedad que baje sus defensas, por ejemplo, cáncer, trasplante, alguna enfermedad grave que no esté controlada, está contraindicada. En el resto de la población se puede administrar y sí hay que comprarla, porque no está
por ahora dentro del calendario. Algunas provincias como Salta sí la ha comprado el Estado y para alguna población seleccionada se administra gratuitamente. Claro. En el resto del país, hay que pagar. Por ahora hay que ir y pagarla. Tenemos más dengue que otros años, se está hablando más de dengue y por eso está más en la agenda pública. ¿Qué pasó? No, hay más casos de dengue, claramente, tuvimos un brote, bueno, en realidad el clima tiene que las ver. condiciones medioambientales, es decir, está el mosquito que es el vector, que es la Aedes aegypti hembra, están los huéspedes susceptibles, que somos casi todos. Yo personalmente tuve dengue hará unos 15 días y no es una experiencia agradable. Y bueno, eso determina que estén todas las condiciones medioambientales para que el dengue se produzca. Luego, digamos, están los reservorios, que son todo lo que nosotros ya sabemos, los patios, los pequeños recipientes, una tapita gaseosa que está tirada, una cubierta, ahí donde el mosquito pone y se desarrolla la larva y cumple todo el ciclo del mosquito. Entonces, bueno, mientras exista eso, vamos a tener dengue. El dengue llegó para quedarse con nosotros. Va a ser una enfermedad más dentro de los síndromes febriles indiferenciados, como tenemos también ahora encefalitis equina, con un menor número de casos, pero que también es una enfermedad transmitida por mosquitos. Es decir, los mosquitos no solo transmiten dengue, sino también otras enfermedades. Por eso es muy importante trabajar sobre los reservorios. Y estabas mencionando que no fue muy agradable, ¿sí? No. ¿Se confunde con el COVID o es claramente dengue y por qué no fue agradable? No, bueno, el dengue y el COVID forman parte de los síndromes febriles. Lo que pasa es que el COVID generalmente tiene síntomas respiratorios y el dengue no. Dengue es fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, y es una enfermedad que en algunos pacientes pasa con muy pocos síntomas, pero en la mayoría tiene síntomas muy marcados, muy presentes, que te tiran a la cama durante una semana o 10 días. Y es una enfermedad que se puede complicar. En el día 5 al día 7 pueden aparecer algunas complicaciones que no son frecuentes durante la infección primaria, pero bueno, es una enfermedad de cuidado, no es un resfrío común por adenovirus, 2 o 3 días congestionado y se te pasa. Es una enfermedad de cuidado y además eso ocasiona un aumento exponencial de casos cuando hay un brote que sobrecarga el sistema de salud. De hecho, las guardias, si nosotros vamos a ver la guardia de cualquier institución pública o privada, duplicaron o triplicaron la cantidad de atención de pacientes febriles durante el dengue, que fue un brote importante, no fue masivo, ¿no? Pero bueno, es muy importante que nosotros preparemos durante este invierno toda nuestra ciudad para prevenir el brote de la primavera y del verano del año que viene, claro. ¿Y hay algún protocolo especial para cuando llega un paciente? Yo me acuerdo que en el COVID había un protocolo. Sí. Cuando viene un paciente con estas características se hace esto. Se ha cambiado el protocolo. Hoy llegó justamente el cambio de protocolo, siendo Villa María considerada de alta circulación. Entonces, directamente cuando el paciente manifiesta clínicamente los síntomas que dijo el doctor, se lo considera ya dengue positivo. Entonces, estás expectante, como dijo Darío, entre el 5º y el 7º día, se lo vuelve a la consulta y ahí se realiza un citológico en donde vas a ver disminución de leucocitos y plaquetas, y eso es una indicación también de la evolución de la enfermedad. Ya no se hace el testeo. Sí. Ajá, bien, no se hace la prueba específica. Sí, no se hace la prueba. En Villa María, como en otras regiones de la provincia y en algunos barrios de la ciudad de Córdoba, el paciente tiene fiebre y síntomas compatibles con dengue, no tiene ningún otro diagnóstico alternativo, es dengue por nexo epidemiológico. Sí. Claro, por ser la ciudad también. Exactamente, creo, ¿no? exactamente. Belville, Inriville, Villa María y algunas otras. Sí, Córdoba, algunos barrios. Sí, algunos barrios. San Vicente, Observatorio, Güemes, no me acuerdo, un par de barrios más. Y con relación a esto que decíamos, también la importancia de la presencia regional del Hospital Pasteur. ¿Cómo es ahora con esto, si ya se nota el resentimiento en el bolsillo de muchos ciudadanos y ciudadanas que acuden al Hospital Pasteur por haber dado de baja, por ejemplo, una prepaga, ¿no? ¿Y cómo se gestiona eso? Sí, nosotros, el aumento de personas que concurren al hospital teniendo obra social, ha aumentado, estamos dentro del 40% aproximadamente de personas con obra social.
todavía el impacto de aquellas personas con respecto a la desregularización de las obras sociales, no sabemos cómo va a impactar en la parte pública. En realidad es el Ministerio de Salud el que va a hacer los contactos y firmar los convenios directamente con las obras sociales a partir del momento del 1 de enero que se ponga, ¿cierto?, en funcionamiento este nuevo sistema. Nosotros, sinceramente, el recupero del gasto lo hacemos, cobramos a través de la superintendencia en caso de que las obras sociales no pagan. Ahora la superintendencia no va a hacer ese nexo entre la obra social y el ministerio. Así que va a ser directo, un convenio directo con las obras sociales. ¿Hacemos una pequeña pausa? Vamos a la primera pausa y volvemos con más información que tiene que ver con el ámbito de la salud de nuestra ciudad y la región. Seguimos hablando de salud pública, seguimos con nuestros invitados en el estudio de periodistas. Está Liliana Abram, quien es directora del Hospital Pasteur, está Darío Quinodós, quien es el subdirector del nosocomio público local. Estábamos hablando de demanda y la idea, Liliana, es que nos cuente si además de aumentar la demanda, se ha ampliado el ámbito de cobertura del Pasteur. Bueno, sí, la cobertura del Pasteur, si te referís a la cantidad de localidades. A la cantidad de localidades, sí. Estamos recibiendo pacientes de Corral de Busto, de San Francisco, de Río Cuarto. Anteriormente, no sé si recuerdan que teníamos una zona sanitaria que era, abarcábamos una zona de 400.000 habitantes aproximadamente. Y ahora, bueno, se han sumado muchas localidades, muchas ciudades al Hospital Pasteur. Aunque tienen hospital, vos mencionaste Río Cuarto, tiene porque hospital, puede no tener especialidad. Claro. Entonces la derivación o son atendidos los pacientes o piden turno en el hospital, ¿sí? Hemos tenido mucha demanda. Vos recién mencionabas el tema de los recuperos de gasto, que hablábamos en la pausa, que estaría bien bueno por allí ampliar en qué consiste esto y cuál es el problema que podría implicar no tener como garante a la Superintendencia de Salud. Bueno, cuando el gobernador impone esto de la descentralización de hospitales, de la salud pública, ¿y cuál era su objetivo? ¿No es cierto? Primero, obviamente, que era dar mayor prestaciones, ¿sí?, mayores ofertas, que la atención sea competitiva en los hospitales, que es lo que más nos pidió, que el paciente se vaya atendido, fue una de las primeras cosas y condiciones que nos puso, y nos dio este gran trabajo que es como una brasa. Sí, este gran trabajo y esta responsabilidad, yo digo, de ser nosotros quienes manejemos los recursos de recupero del gasto, que en realidad antes la participación era el 30% lo que daba el hospital y el 70% provincia. Él invierte los valores, los porcentajes y nos da el 70% a los directores, y los cuales podemos utilizar nosotros, ya sea no en obras grandes, es decir, ni tampoco en los insumos, que obviamente ese monto no nos alcanzaría. Así que, pero sí en obras pequeñas, en crear a futuro ciertos objetivos para ir cumpliéndolos, en arreglos, se rompe una ambulancia y no necesitamos pedir autorización al ministerio como lo teníamos que hacer, y eso te llevaba que cotizaban, que venían, que sí, que la orden de provisión. Entonces, a partir de este momento nosotros podemos decidir el arreglo de esa ambulancia en la actualidad, digamos, en el mismo día, llamar, que se arregle,
Mientras tanto podemos llamar a un servicio de emergencias privado, pagarlo también. En el caso de los médicos, de los profesionales, también podemos hacer reemplazos de hasta 90 días, las altas por bajas también podemos iniciar. Son datos no menores que antes nos costaban. Una descentralización total, que hace más eficiente la prestación. Y más eficiente y más rápida. Antes nos llevaba muchísimo tiempo el pedir algo, ¿sí? Obviamente que si hablamos, qué sé yo, de la refrigeración del Pasteur, lo estamos pidiendo por infraestructura, ¿sí? Pero cuando hablamos de cosas más pequeñas, lo estamos haciendo nosotros, lo realizamos nosotros. Y con relación a esto que decía Mariana puntualmente, ¿cómo va a ser esa situación de reclamo y de recupero al no estar la superintendencia? Ya sabemos que todavía no está eso vigente. Sí, pero todavía no está puesto en funcionamiento, claro, pero ahí es el ministerio quien trata directamente con las obras sociales. Así que eso es la incógnita que nosotros creemos que, bueno, va a ser un problema para el recupero, ¿sí? Ustedes contaban que antes estaba la superintendencia de garante, claro, como decía Darío, era garante de esos fondos. De esas prestaciones. Y ahora no las vamos a tener más. Así que tendremos que esperar en los próximos meses a ver cómo surge todo esto o cómo se está dando esta situación. Ustedes decían que el contar con fondos, por ahí estoy haciendo mucha futurología, ustedes me corregirán, les permite pensar en proyectos a más corto plazo. ¿Y están ustedes evaluando qué proyectos? ¿Cuáles podrían ser esos objetivos que decías que pueden manejar con los fondos, con ese 70%? Bueno, a cortito plazo ya tenemos una inauguración pequeña, que para nosotros es grande, poner en marcha el programa de la embarazada de su bebé, la protección de la embarazada de su bebé, que no está funcionando en Villa María. Yo lo tenía yo cuando era legisladora. ¿Y en qué consiste, porque Liliana? Antes no lo manejaba Salud. A partir de este momento sí, lo está manejando el Ministerio de Salud. Entonces ya está en todos los hospitales. Y bueno, hemos hecho un lugar, una oficina de recepción de las mamás que se pueden inscribir. Las chicas la anotan a través del Ciudadano Digital. Esto también lo pueden hacer ellas en la municipalidad. Pero aquella mamá que va a control, claro. O sea, para mamás vulnerables, que les permite atenderse en el hospital de forma obviamente gratuita, tener los controles prenatales. El fundamento de eso es principalmente tener los controles, asegurarnos que la mamá tenga los controles. Entonces el ministerio le ayuda con una mochila en donde tiene, cuando nace el bebé, donde tiene todo lo necesario para esos primeros días, y luego un subsidio, una ayuda para la mamá, para que ella pueda comenzar con su bebé. Así que bueno, eso lo vamos a implementar, es decir, vamos a traer las mochilas de nuestras y del departamento. El departamento San Martín lo va a venir a retirar al hospital. Ellos también son encargados de repartirlo. Son muchos los ajuares. Yo estaba en ese momento en 180 o casi 200 ajuares traía. ¿Cuántos a Villa niños María. nacen por día en el hospital? Y partos mensuales hay 100, un poquito más de 100. Entre 100 y 120 mensuales. Mensuales. ¿Mayormente de Villa María o más repartido con la región? De toda la región. De toda la región. Sí. Y hay un aumento, un aumento notable en la maternidad también, que vienen las mamás con mutuales a tener su niño en el hospital. Eso sí se ha notado. ¿Y de la demanda vinculada con la alta complejidad? Y también, el hospital tiene, digamos, cuando uno ve la proyección en los últimos 4 o 5 años, el aumento en las prestaciones es permanente. Aproximadamente por mes en el año 2023 se hicieron unas, en el año 2023 cerca de 4.200 cirugías, aproximadamente son unas 122.000 consultas por consultorio, unas 9.000 internaciones. Es un montón. Sí, es mucho. Las consultas por guardia son más o menos 40.000 en el año. Esas son más o menos los valores. Sí notamos este año, por ejemplo, que si bien quizás por una situación estacional, vacaciones y demás, no hubo un incremento significativo en el ambulatorio, sí en las internaciones. Claro. Ya tenemos un incremento en relación al mismo periodo del año 2023. Es decir, que hay un incremento permanente, que se da, como dijo Liliana, algunas veces por la necesidad de una especialidad que no hay en un hospital de la región o de cercanía,
o bien porque las personas han dejado de tener obra social, o bien porque la obra social tiene algún cobro extra en la parte privada, lo que corresponda, y entonces la persona se dirige directamente a ser asistida en el hospital, de tal manera que el 35% de los pacientes asistidos en el hospital tienen algún tipo de cobertura, alguna obra social, o PAMI, o menos una prepaga, sobre todo obras sociales sindicales. Algunas obras sociales sindicales, sí. Y con relación a algo muy importante del Hospital Pasteur, también tiene que ver con la formación de residentes, ¿no? Sí. ¿Cómo está esta situación? Bueno, los chicos que hacen la práctica final obligatoria están por comenzar ahora, creo que el 12 de marzo. El examen para la residencia, claro, es ahora los primeros días, abril o mayo. Sí. Es un examen único que se toma en toda la provincia. Y bueno, nosotros, digamos, de la dirección tratamos de fomentar y profundizar todo lo que sean las actividades académicas, el vínculo con la universidad, la formación de residentes, que es vital y clave para la sobrevida institucional. Darío está en la universidad. Claro, por eso preguntaba también, porque es importante teniendo nosotros como Universidad Nacional la carrera de medicina. Claro, sí. Bueno, es un tema que nos preocupa y que hemos tenido diálogo. Hace poquito tuvimos una reunión con las autoridades de la universidad para profundizar ese vínculo, y a su vez también queremos estimular a que los médicos que se reciben en la Universidad Nacional de Villa María hagan la residencia en la ciudad, ya sea en la parte pública o en la parte privada, pero bueno, que se queden en el entorno de la ciudad, porque si se van para otro lado, además, no es que impacta negativamente, pero la idea es apostar a recursos que luego se formen y se inserten dentro de los equipos que hacen falta consolidar, sobre todo en la parte pública y también en la parte privada. Es decir, el sistema de salud es uno solo. Nosotros trabajamos fundamentalmente apoyando al desarrollo, a la actividad académica. Eso nos interesa mucho y es un objetivo prioritario en nuestra gestión. Bueno, muchísimas gracias, Liliana Abraham, Darío Quino 2. Se ha acabado el tiempo de periodistas, compartimos la última pausa y luego hacemos el editorial. Más que interesantes, hemos escuchado recién de boca de Liliana Abraham y de Darío Quino 2, los responsables, el equipo de gestión del Hospital Pasteur, mucho más en estos contextos que nos está tocando surcar, que al menos en el corto plazo no parecen vislumbrar una mejoría. Escuchamos que ha aumentado fuertemente la demanda en el Hospital Pasteur, que se ha ampliado el ámbito de cobertura de personas, de ciudadanos y ciudadanos que llegan al Pasteur buscando atención, y que también ha crecido la cantidad de personas que tienen una obra social, pero que a pesar de tener la obra social por diferentes motivos no pueden afrontar los costos de coseguro o de algunos otros que surgen de la propia atención y directamente van al Pasteur. Estamos hablando que el 35% de quienes se atienden en el hospital tienen algún tipo de cobertura. Y estaba bueno un programa que permitía, que sigue existiendo, pero ya sin el seguro, la Superintendencia de Seguros de Salud, y que es la posibilidad de recuperar los gastos. Había una posibilidad de respaldo detrás para que sea posible que el hospital recupere esos montos invertidos. Eso ya no está como seguro a partir de la regulación firmada por Nación.
Y ojalá esto no termine complicando la posibilidad del nosocomio público local de recuperar esos fondos que después siempre y en todo momento vuelven en más servicios y en más atenciones. Brindaron un panorama muy completo que nos deja algunas aristas para la reflexión y también la preocupación a partir de medidas tomadas por el Gobierno Nacional, medidas que a su vez van a impactar en Villa María mañana con una decisión que tiene que tomar el Consejo Deliberante, Paula, ¿no? Así es, el Consejo Deliberante de nuestra ciudad, en una sesión extraordinaria, tiene que tratar el tema del aumento del boleto del transporte público. Y en ese caso va a pasar a costar para aquellos ciudadanos y ciudadanas que tienen la SUBE 700 pesos. Quienes paguen en efectivo, el costo será de 750 pesos. Por lo tanto, también hay que ver la implementación del sistema SUBE, porque no es que esté, digamos, al 100% en funciones. Por lo tanto, también es otro dolor de cabeza y otro dolor para los bolsillos de villamarienses. También en el Consejo Deliberante esta semana va a haber la sesión de inauguración del año 2024 con el mensaje del intendente Eduardo Acastelo, que seguramente va a ser una especie de lanzamiento de su gestión, porque enero y febrero, enero hubo, digamos, receso, febrero, Festival de Peñas, y por lo tanto, 1 de marzo seguro va a dejar los lineamientos políticos del inicio de la gestión. Se espera un discurso bien nutrido, donde no solo haga anuncios, sino que también vislumbre claramente una especie de línea editorial de la gestión para los próximos años en función de los primeros proyectos en marcha. Y también otro dato a tener en cuenta tiene que ver con las esperas que surge a partir de las distintas medidas que toman de nación. Hay que recordar que se ha suspendido plenamente la obra pública. Seguramente en el discurso de Acastelo vamos a poder saber, o a partir del discurso de Eduardo Acastelo, si hay alguna obra pública que se salve de la guillotina nacional. Probablemente sean aquellas que tome bajo su paraguas la provincia, Paula. Y allí es otro debate, porque sin duda, lo decíamos ya el lunes pasado, Milei ha decidido confrontar con los gobernadores y Martín Yarlora es uno. Además, por supuesto, de Torres de Chubut y, bueno, toda la liga de gobernadores que han salido a reafirmar, digamos, la necesidad de recuperar aquellas conquistas que tenían las provincias y que hoy, digamos, hubo como un freno de marcha e incluso un retroceso. Entre ellos el Fondo de Incentivo Docente, uno de los motivos por los cuales hoy buena parte de la provincia y del país, incluso aquí en Villa María, no comenzó las clases. Bueno, a veces nos gustaría dar mejores noticias, pero es lo que hay. Vamos a agradecer, como es habitual, a quienes nos han acompañado en la indumentaria, en este caso a Lilou, que ya está recibiendo toda la nueva colección. En breve nada más va a hacer la presentación. Por otro lado, a Erika Fecia por el peinado y a Sofía Carricaburu por el maquillaje. Nos estamos viendo en las repeticiones, ¿no las dijo? Jueves y domingos a la hora 21:30 y también por las redes sociales de UniTV y de Periodistas BM. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buena semana.